Bien hallados a Sintoniza Europa. ¿Y cómo sé que puedo fiarme de un canal de denuncias? ¿Cómo puedo asegurarme que la denuncia que yo pongo no va a tener una eficacia torcida y sí va a tener una eficacia plena? ¿Cómo sé que no va a revertir la denuncia en contra de mi persona? Déjenme que les dé 10 sugerencias que les servirán. Primera, desconfíe usted si el canal de denuncias está dentro de la gestión interna de la empresa. El canal de denuncias al que se puede acceder desde informática no es tal. Segunda, desconfíe usted si el canal de denuncias está liderado por una persona que esté vinculada a la empresa o institución, sea un cargo de la misma o un asesor externo que provee a la empresa de otros servicios, como puede ser un bufete de consultoría. Tercera, si sabe quién es el asesor externo, posiblemente ofertará su buzón a terceras entidades, sean directamente, sean mediante una empresa interpuesta. 2 o 3 preguntas previas es suficiente para detectar trampas de elefante. Cuarta, no se fíe si el nombre no es el de buzón de la Directiva 2019/1937. Muchas empresas ofrecen buzones éticos o buzones de reclamaciones que pueden engañarle. Quinta, alármese si el teléfono de contacto que se ofrece es el de la propia empresa o pagando uno por ella. Eso querrá decir que saben quién llama. Lo mismo pasa con el correo electrónico y con la dirección postal. Sexta, no acepte un buzón que no prevea la denuncia anónima, porque no es un buzón de la directiva. Séptima, ha de saber, de entrada, quién es el instructor o mentor ético. Él ha de comunicarle que personalmente responde del procedimiento y del buen fin de la denuncia. En caso de que aún no se fíe, este debe asesorarle para ir a denunciar a otro canal. Octava, tiene derecho en todo momento a estar asesorado, además, por una persona de confianza suya. Recuerde que usted no tiene que probar nada de entrada para poder denunciar. La prueba es cosa del denunciado. Novena, usted puede anonimizarse en cualquier momento dentro del procedimiento y el instructor debe proteger ese derecho. Décima, usted tiene derecho a seguir los avances de la investigación y a tener su resultado en un plazo máximo de 90 días, como indica asimismo la directiva. Recuerde que no cualquier mala praxis o corrupción es denunciable por este canal, solo aquellas que afectan a los intereses de la Unión y están relacionados en el artículo 2 de la directiva. La empresa o institución, eso sí, puede ampliar los objetos de denuncia, pero como mínimo ha de ser los de la directiva. Es culpa del Estado español no haber incluido de momento otros ítems. Y nos queda la pregunta del millón. ¿Cómo puedo conseguir la protección como denunciante? Pues habrá de acudirse al antecedente 90 de la directiva Whistleblowers. Si usted teme por su integridad de su familia o por su trabajo, el instructor de la denuncia debe comunicar al juzgado de guardia ad cautelam, por si acaso, el hecho y los temores de la represalia. Y esa comunicación se la debe de certificar. Y recordemos que estamos en la aplicación de una norma sin consideración de fronteras ni jurisdicciones.
No es preciso que sea el juzgado de guardia del lugar donde resida el denunciante y denunciado o hayan pasado los hechos. Miedo que tienen a Europa. Si el vídeo lo consideras interesante, compártelo y se agradece que te suscribas al canal y que actives la campanita. Espero tus opiniones. Buenas tardes.